No pecamos simplemente porque, bueno, sí, somos seres malos y queremos pecar y lo hacemos adrede y estamos buscando el pecado. Muchas veces no es así. El enemigo siempre nos pone estos pensamientos de no confieses, no digas porque te van a juzgar, porque te van a señalar, ya pecaste otra vez en esto, nunca vas a vencer esto, sos un hipócrita porque vas a la iglesia y pecaste de esta manera. Hola familia, mi nombre es Valentina Sánchez y bienvenidos una vez más a un nuevo video. En el día de hoy voy a tratar de no hablar tan fuerte porque mi esposo está durmiendo y yo estoy acá haciendo ruido, grabando este video. Así que si ven que bajo la voz de repente es porque me da cosa y trato de no hacer tanto ruido. Pero quiero grabar este video porque las semanas que pasaron no he estado grabando y no he estado compartiendo con ustedes videos en YouTube. Sí compartí prédicas, los que saben yo suelo predicar bastante, entonces siempre que puedo trato de compartirles mis prédicas que sé que les puede ser de bendición y siempre estoy tratando de subirlas al canal. Pero sucedió que tuve examen. Los que hacen facultad saben que febrero por lo general es un periodo de examen bastante masivo, entonces casi siempre en febrero se da exámenes y estuve en periodo de examen, así que estuve bastante colapsada estudiando, trabajando, entonces no me hice el tiempito para grabar para YouTube, pero rendido los exámenes ya estamos de vuelta con las grabaciones. Y en el video de hoy quiero tocar un tema bastante importante, un tema bastante especial, un tema que sé que a todos nos ha cargado, nos ha molestado, nos ha generado una dificultad en nuestra vida, y es el tema del pecado, ¿no? Somos seres humanos, tenemos esta naturaleza pecaminosa, erramos, caemos, cometemos pecados, y siempre está en nuestro interior esta pregunta de ¿cómo hago para salir de esta situación, ¿no? ¿Cómo hago para salir de este sentimiento, de este estancamiento, de esta situación espiritual, emocional que me genera el hecho de pecar, ¿no? Sobre todo para aquellos que conocemos a Dios y que conocemos las consecuencias que tiene el pecado en nuestra vida, no solamente las consecuencias en nuestra vida material o en nuestra vida sentimental o en nuestra vida terrenal, sino las consecuencias que tiene en el área espiritual el pecado. Entonces, muchas veces nos pasa que pecamos, erramos, cometemos un error, sabemos que lo que hicimos está mal y nos hacemos muchas veces esta pregunta de bueno, ya pequé, ya cometí este error, ya no puedo volver atrás, ¿qué hago ahora? ¿No? Y para no quedarnos estancados en esa situación de culpa, de condenación, tenemos que tener muy claro, sobre todo para ganar la batalla espiritual, qué hacer cuando pecamos. ¿Qué hacer para salir de esa situación? ¿Qué hacer para volver a tener una comunión con Dios como quizá la teníamos antes? Debemos de tener claro cómo levantarnos después de una caída. Así que este video va en esa dirección. Y lo primero que te diría es, identifica en qué caíste. Sé que esto puede parecer redundante, ¿no? O sea, sabemos en qué caemos, sabemos por qué pecamos, pero muchas veces no nos detenemos a pensar en qué tipo de pecado estamos cayendo, ¿no? Entonces, tendemos a decir, bueno, yo cometí este error y como que lo queremos olvidar, lo queremos sacar de nuestra cabeza, queremos pasar a otra cosa y seguir de largo. Pero para realmente tener una rutina en la cual te puedas levantar de ese pecado de una manera efectiva y lo que tanto queremos evitar, volver a caer, necesitamos saber en qué pecado estamos cayendo. Y esto es importante, ahora vamos a ver por qué. Pero tómate un segundo en pensar, ¿cuáles son aquellos pecados que son recurrentes en mi vida? ¿Qué tipo de pecados son aquellos en los que tiendo a caer comúnmente? Esto puede ser pecados de la índole sexual, pecados que tengan que ver con la mentira, con la murmuración, con el chisme, pecados que tengan que ver con la avaricia, con la codicia, pecados que tengan que ver con el juicio, con la condenación, pecados que tengan que ver con la envidia, con los celos,
hay realmente tantos pecados que puedan tener que ver con la ira, con el enojo, con el mal manejo del carácter. ¿Cuál es ese pecado en el que tendés a caer, en el que tenés cierta tendencia y en el que has caído? Identificarlo. Decir, bueno, yo tiendo a caer en esta área específica y tiendo a caer en este tipo de pecados. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser varios. Lo vamos a identificar. Lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿por qué yo estoy cayendo en este tipo de pecado? Esta pregunta parece una pregunta que no tiene mucho sentido y no le vemos a simple vista el propósito, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque los pecados son en general una respuesta a un vacío que nosotros queremos llenar. Entonces, este no es un dato menor, es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos un vacío dentro nuestro, en algún área de nuestra vida, que nuestra naturaleza pecaminosa está queriendo saciar, está queriendo llenar a través de ese pecado. Entonces, si tenemos vacíos con respecto a el abandono, si tenemos vacíos con respecto a la soledad, si tenemos vacíos con respecto a la falta de afecto, a la falta de amor, al sentimiento de soledad, tendemos a caer por lo general en pecados que tienen que ver con la pornografía, la masturbación, pecados que tienen que ver con el hecho de querer estar con una persona, la fornicación, el adulterio. Tendemos a caer en esta índole de pecado. Si tenemos otro tipo de vacíos, por ejemplo, vacíos que tienen que ver con identidad, vacíos que tienen que ver con quién soy yo en Dios, si tenemos inseguridades en nuestra autoestima, si tenemos una autoestima dañada, si solemos tener inseguridades, si no estamos seguros de quiénes somos, si estamos todo el tiempo criticándonos a nosotros mismos, tendemos a caer en el pecado del juicio hacia otros. Tendemos a caer en el pecado de la murmuración, tendemos a caer en el pecado del chismerío, tendemos a caer en ese tipo de pecado. ¿Por qué? Porque tendemos a juzgar, a señalar a otros de la misma manera que nos señalamos a nosotros, y la falta de seguridad que nosotros muchas veces tenemos es lo que nos hace estar todo el tiempo viendo lo que el otro está haciendo, lo que el otro hace bien, lo que el otro hace mal, tratando de buscarle la falla al otro para no sentirnos tan mal nosotros. Entonces, el pecado siempre, y esto grábenselo, es una respuesta a un vacío que tú estás queriendo llenar. Entonces, mira cómo cambia la perspectiva, ¿no? Porque nosotros decimos, ok, yo estoy pecando en esto. Identifica el vacío que hay detrás de ese pecado y di, bueno, yo estoy tratando de llenar este vacío, el vacío de abandono, el vacío de falta de autoestima, el vacío de la inseguridad, el vacío de la soledad, el vacío de algo. Estoy tratando de llenar este vacío con este pecado en particular y por eso tengo esa tendencia a caer en ese pecado. Esto nos va a ayudar a entender por qué estamos pecando. No pecamos simplemente porque, bueno, sí, somos seres malos y queremos pecar y lo hacemos adrede y estamos buscando el pecado. Muchas veces no es así, sino que tenemos una naturaleza que está tratando de llenar un vacío y como no llenamos ese vacío de una manera correcta, lo tendemos a llenar con el pecado. Entonces esto nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a saber por qué estamos cayendo en esa determinada área y a poder tener una respuesta espiritual efectiva ante el pecado. Yo siempre digo que el paso más importante para vencer una debilidad, para vencer un pecado, para vencer con algo que es recurrente en nuestra vida que está mal, es el conocer tus áreas oscuras perfectamente, conocer en qué pecas, en qué tenés tendencia a pecar, por qué tenés tendencia a ese pecado, cuáles son los vacíos que tú querés llenar con ese pecado, y al conocerte tanto te volvés un maestro en tus debilidades. ¿Y eso qué genera? Que puedas evitar de una manera muy efectiva no caer en esos pecados. Sin embargo, si hacemos esto que muchas veces hacemos de ignorar, bueno, sí, yo caí en esto, pero no importa, Dios me va a perdonar, o en su defecto caemos en esta condenación, en esta culpa, y queremos sacar eso de nuestra mente y no queremos profundizar en eso, ¿qué pasa? Que volvemos a caer y seguimos cayendo y seguimos sintiéndonos mal y seguimos sintiéndonos culpables, seguimos en ese círculo vicioso porque no enfrentamos ese vacío que tenemos que conocer. Entonces, sin miedo alguno,
Identifica por qué estás cayendo en ese pecado, cuál es la razón, identifica el vacío. ¿Y para qué vamos a identificar el vacío? Para llenarlo en Dios. Esto quiere decir que cuando tú identificas el vacío que estás queriendo llenar, con ese pecado vamos a trabajar en que ese vacío sea llenado en Dios. Si hay sentimiento de inseguridad, trabaja mucho en tu identidad, en quién tú eres en Dios, en mejorar tu carácter, en mejorar lo que tú eres, en reafirmar tu identidad, en que eres hijo de Dios. Lee versículos en esa dirección, mira prédicas en esa dirección, rodéate de gente que reafirme tu identidad, conócete a ti mismo, conoce tus defectos, conoce tus virtudes, trabaja en tu propósito, reafirma tu identidad. Porque cuando uno tiene una identidad sólida, una identidad firme, no hay lugar en tu vida para estar murmurando de otros, no hay lugar en tu vida para estar criticando a otros, porque estás demasiado concentrado en lo que tú tienes que hacer para Dios, en lo que Dios te ha dado a ti y en dar fruto para Él. Entonces, cuando eres seguro de quién eres, no necesitas minimizar a nadie, ni criticar a nadie, ni murmurar de nadie. Entonces, cuando tú trabajas en tu identidad, estás apuntando directamente a destruir ese pecado en el que tú caes recurrentemente. Entonces es una línea directa. Lo mismo sucede con cuando trabajas con el sentimiento de soledad. Esto es muy importante porque lo veo mucho en la juventud. Cuando trabajas con el sentimiento de soledad, de que Dios está contigo, de que Dios te acompaña, de que nunca estás solo, de que su amor es suficiente para ti y comienzas a leer versículos en esa dirección, a mirar prédicas en esa dirección, a rodearte de amigos que alimenten tu fe, a entender de que la compañía de Dios es todo lo que necesitas y comienzas a llenarte de todo ese amor, de toda esa compañía de Dios, de toda esa plenitud que Dios te da, inmediatamente estás apuntando contra el vacío que tienes, inmediatamente estás apuntando para destruir cualquier tipo de pecado que tenga que ver con el pecado de la índole sexual, que tenga que ver con la búsqueda desesperada de tener un compañero, de tener a alguien, de estar siempre rodeado de gente aunque esa gente no te convenga. Comenzás a destruir cada uno de esos pecados porque te está llenando de una manera correcta y ese vacío de soledad ya está siendo saciado de una buena manera. Entonces, identifica los vacíos sería el primer paso y llénalos en Dios. Busca todas las maneras, hay maneras espirituales como las que te acabo de decir y hay maneras también de trabajar los vacíos haciendo ejercicio también, haciendo terapia. Algo, por ejemplo, yo sé que yo tengo un vacío en el área emocional. Yo fui muy herida emocionalmente en mi vida, entonces las emociones para mí son uno de mis vacíos. Entonces tiendo a llenar esos vacíos con entretenimiento, perdiendo el tiempo, mirando cosas, queriendo entretenerme para sentirme más alegre o para sentirme de una determinada manera. En fin, tratando de buscar afecto a las personas para sentirme de determinada forma, como que este énfasis en la emoción, ¿no? Las emociones. Entonces algo que a mí me sirve muchísimo, por ejemplo, siempre trato obviamente de usar las herramientas espirituales como la oración, como el llenarme de Dios, el saber que no necesito sentir tanto, sino reafirmarme las verdades de Dios. Por ejemplo, una forma que yo tengo de llenar el vacío emocional es a través de las verdades de Dios. Cuando yo me siento de determinada manera, me recuerdo la verdad de Dios que está por encima de ese sentimiento. Si me siento sola, me reafirmo que Dios está conmigo porque es una verdad y porque lo dice su palabra. Si siento que, no sé, me siento triste, bueno, reafirmo la verdad de Dios, de que en Dios tengo gozo, de que en Dios tengo plenitud, de que Dios me ama. Reafirmo verdades que me ayudan a pelear en contra de mis sentimientos. Otra herramienta que utilizo, la terapia. La terapia es una herramienta fenomenal y excelente para los vacíos emocionales. ¿Por qué? Porque hablas, te expresas, sacas todos los sentimientos negativos que tenés, te ayudan a conocer tu mente, a conocer tus sentimientos y a canalizar bien las emociones. Entonces uso herramientas tanto espirituales como terrenales, psicológicas, etcétera, que me ayudan a mí a saciar de una buena manera ese vacío emocional y que me libran a mí de caer en cualquier tipo de pecado que pueda caer por el vacío emocional. Entonces,
Identifica el vacío, llénalo de una buena manera, llénalo en Dios, de una manera que tú puedas decir, este vacío ha sido saciado en Dios y ya no necesito recurrir a ese pecado para saciar ese vacío. Como punto número 2 te diría, identifica qué situaciones te llevan a caer y evita estar en esas situaciones. Evita todo lo que estimule la caída en tu vida, todo lo que estimule el pecar, todo lo que estimule el errar en esa área en la que tú sientes que eres débil. Si estás en una situación en la que estar mucho tiempo solo, encerrado en tu casa, te lleva a pecar, bueno, evita esa situación. Intenta salir, intenta tomar aire, intenta hacer actividades al aire libre, etc. En mi caso, lo he mencionado varias veces, a mí el hecho de mirar mucho contenido que me genere desbalances emocionales, por ejemplo, mirar una serie que sea muy triste, muy catastrófica, ¿no? Estas series que a mi esposo le encantan, de estas series de, no sé, el barco que se hundió, o el avión que se cayó, la gente que se perdió en la selva y tiene que sobrevivir, o una película muy triste, de estas de que estas películas románticas que tienen mucho sentimentalismo. A mí las emociones me generan un desbalance total, en el cual hay días que yo me siento triste sin razón alguna, en la que me siento ansiosa sin razón alguna, comienzo a soñar de todo tipo de cosas y no descanso bien. Entonces yo evito el mirar ese tipo de contenido porque me genera un desbalance emocional. Quizás para otras personas esto no me genera nada, puedo mirar cualquier tipo de cosa y no es una lucha para mí. En mi caso sí lo es, entonces yo me cuido mucho de lo que miro, de lo que escucho, de estimular las emociones y trato de estimular más el espíritu porque tengo una tendencia hacia la ansiedad, hacia la depresión, hacia el estrés. Entonces no estimulo mis emociones y me cuido de esas situaciones que me generan emociones extremas. Entonces como no alimento eso, y me alimento más de prédicas, de podcasts, me entretengo con otras cosas, ¿no? Miro comedy cristiano y algún tipo de podcast que sea más divertido si tengo ganas de entretenerme, pero trato de no estimular mis emociones. Entonces, conozco mi debilidad, este es el punto, conozco qué situaciones son las que me generan la debilidad y evito eso y lleno el vacío con otras cosas. Entonces, evita las situaciones que te van a hacer caer, identifica cuáles son y evita estar en esas situaciones o hacer esas cosas que sabes que te va a estimular a pecar. Esto es muy importante para saber qué hacer la próxima vez que te sientas débil y saber cómo reaccionar y cómo actuar ante ese pecado. Un punto muy importante que no puedo pasar por alto después de cometer un pecado es la confesión y el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo interno, algo que sucede en el corazón y en la mente de la persona. Es esta metanoia, ¿no? Este cambio de mente, el decir yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero caer en esto, yo ya no quiero luchar con esto. La decisión de no caer en ese pecado, por lo menos no de manera intencional, de hacer todo lo posible para no volver a caer. El arrepentimiento es no solamente un sentimiento de esto me hace mal, no solamente es un sentimiento de no quiero que esto se vuelva a repetir, sino que es un sentimiento de cambio, ¿no? Buscas la forma de no caer y intentas no hacerlo y tu mente cambia, ¿no? Tienes un cambio en tu mente que te permite generar un cambio en todas las áreas en las que eres débil. Entonces, ese arrepentimiento, ese deseo de cambiar, ese deseo de agradar a Dios, de honrar a Dios, de pedir perdón por tus pecados, debe ser algo genuino y es algo interno que tiene que pasar en tu mente y en tu corazón y que tienes que sentir siempre después de cometer un pecado. Debe haber un arrepentimiento genuino. Y en segundo lugar, algo externo, ¿no? Que debemos hacer y es la confesión. Esto es muy importante y a veces lo pasamos mucho de largo, como bueno, yo me arrepentí, no necesito confesarme, Dios sabe mis pecados, no importa. No, es súper importante la confesión y quiero compartirte un versículo que me anoté por acá, que es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Habla de la confesión. Sí, Dios nos perdona, Él es fiel para perdonar, Él es fiel para limpiarnos, pero dice primero confesión. Tenemos que confesar nuestro pecado. Lo confesamos ante Dios, por supuesto, cuando nos arrepentimos, pero tienes que tener a alguien de confianza, así sea una sola persona, un líder, un pastor, un amigo que tenga la madurez, por favor, que tenga la madurez para poder escucharte cuando tú te vas a confesar un pecado, que sabes que no te va a juzgar, que no te va a señalar, que te va a edificar en esa área. Entonces, puede ser alguien que haya luchado con el mismo pecado que tú y haya dado testimonio. Alguien que tú sepas que puedes recurrir para confesar y decirle, mira, caí en este pecado, estoy luchando con esto, pero me arrepentí y quiero salir y quiero mejorar en esta área, y que sabes que esa persona te va a edificar. Cuando tú confiesas, cuando dices audiblemente y tu mente te escucha, que estás diciendo audiblemente aquello que estaba escondido en lo oculto, lo que sucede es que comienza a traer luz. Hay luz sobre esa área que antes estaba en oscuridad, y la confesión te hace libre. Esto es bíblico. La confesión te hace libre. A mí me ha pasado de confesar pecados, porque todos pecamos. La Biblia dice todos pecamos, por tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que yo siempre digo es, hay que evitar caer en pecados que son recurrentes, que son un círculo vicioso y que son una cadena. Contra estos pecados es contra los que hay que luchar, porque son los que destruyen nuestra vida. Después podemos pecar todos los días por diferentes cosas, y creo que todos pecamos todos los días con un pensamiento, con una mirada, con algún juicio que se nos escapó, con algo. Todos los días en algo estamos pecando. Si no estamos cercanos a Dios, si no estamos honrando la presencia de Dios, algo tan sencillo, estamos pecando. Si estamos, de repente se nos escapó y hablamos mal, contestamos de una mala manera, estamos pecando. Todo el tiempo pecamos, aún con nuestros pensamientos. Entonces, a mí me ha pasado de hablar con amigos. De hecho, me acuerdo de una situación muy específica en la cual le confesé un pecado a una amiga mía, y le dije, bueno, necesito hablar contigo, estoy luchando con esto, con esto, con esto, y caí en tal cosa y tal otra, y estoy luchando de esta y de esta manera. Y me sorprendió mucho que ella se abrió conmigo y me dijo, yo estoy luchando con lo mismo. Y a mí me sorprendió muchísimo, porque el enemigo siempre nos pone estos pensamientos de no confieses, no digas, porque te van a juzgar, porque te van a señalar, y muchas veces tu confesión te libera a ti y libera a otro, y se pueden edificar mutuamente. Y fui libre de ese pecado gracias a esa confesión y a la ayuda que recibí de esa persona. Entonces, no tengas miedo en confesar tus pecados. Si tienes esposo, esposa, bueno, con mi esposo nos confesamos todas nuestras áreas débiles, todo lo que caemos, todo en lo que sentimos tentación, todo lo que sentimos debilidad, y nos edificamos mutuamente en esas debilidades. Entonces busca a alguien que tiene sabiduría y que sabe que te puede edificar para confesar tu pecado, y esto te va a hacer libre. Y el último punto, que creo que es muy importante, que es algo con lo que luchamos muchísimo después de pecar, son las emociones negativas, ¿no? El sentir culpa, el sentir condenación, el sentir tristeza, enojo. Tenemos todas estas emociones atoradas, sobre todo los que amamos a Dios. Cuando erramos, cuando cometemos un pecado, sabemos que está mal, sabemos la consecuencia que eso nos va a traer a nuestras vidas. Entonces solemos entrar en dos cosas: en lejanía de Dios, porque aunque sabemos que Él nos va a perdonar y que nos va a limpiar, sabemos que eso hirió su corazón, entonces entramos en cierta lejanía, ¿no? No queremos que Dios tenga que ver cómo nosotros pecamos, no queremos pecar, no queremos estar lejos de Él, entonces nos avergonzamos. El pecado trae vergüenza, entonces nos alejamos de Dios. Entramos en esta apatía espiritual de no estar tan cerca de Dios porque nos sentimos culpables, recibimos la condenación del enemigo, palabras, pensamientos que vienen a nuestra cabeza de ya pecaste otra vez en esto, nunca vas a vencer esto, sos un hipócrita porque vas a la iglesia y pecaste de esta manera. Las estrategias viejas y conocidas que el enemigo sigue poniendo en nuestra mente, y que muchas veces nosotros sabemos que son los mismos pensamientos, la misma estrategia, pero no las peleamos ni las enfrentamos. Entonces, si te arrepentiste de tu pecado, si pediste perdón,
si te confesaste con una persona y si estás haciendo estos tips que te he compartido para no volver a caer en ese pecado, sé libre en Dios. Libera las emociones negativas. La culpa, la condenación no te van a servir de absolutamente nada para tu crecimiento espiritual. Al contrario, te van a llenar de tristeza, te van a llenar de amargura, te van a llenar de enojo y no te van a permitir crecer. Entonces, libera las emociones negativas. Órale a Dios y dile: libero la culpa que he sentido por esto que cometí, libero la condenación que pueda traer el enemigo a mi mente y libero las emociones negativas. Si siento tristeza, bueno, voy a Dios y le pido que por favor me ayude a liberar esa tristeza, libera ese enojo. Si tienes que llorar, llora en la presencia del Señor. Si tienes que adorar, si te sirve adorar, adórale. No dejes de congregarte, es muy importante. Ve a la iglesia, recibe palabra de Dios de tus líderes, recibe consejo de aquellos que te estén aconsejando y libera la culpa. No podemos cambiar lo que ya sucedió, no podemos volver al pasado, no podemos modificarlo, pero sí podemos trabajar para que no vuelva a suceder en el futuro. Y atención, si vuelve a suceder en el futuro, vuelve a repetir exactamente este video, guárdatelo en favoritos y si vuelve a suceder esto, vuelve a mirar el video, vuelve a hacer aquellas cosas que tú sabes que te van a ayudar a levantarte rápido de esa caída. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pecados que están arraigados en nuestra vida, que es un proceso salir de ellos. No es que hoy empecé a luchar contra ese pecado y ya nunca más voy a pecar. Muchas veces en el proceso de salir, en el proceso de mejorar, volvemos a caer en ese pecado y necesitamos la madurez para no rendirnos, la madurez para no dejarnos estar en la culpa, dejarnos estar en la condenación, dejarnos estar en la lejanía de Dios y rendirnos y llenarnos de tristeza. Dios no nos quiere así, nos quiere peleando. Entonces, si vuelves a caer en ese pecado y si te esforzaste y volviste a caer, vuelve a levantarte, vuelve a hacerte estas preguntas que te he dicho hoy, vuelve a hacer aquellas cosas que sabes que te van a ayudar a llenar ese vacío nuevamente y a seguir peleando hasta que lo venzas por completo, porque se puede vencer los pecados por completo. A veces sucede que vencemos un pecado que estábamos atados años y necesitamos un proceso largo para vencerlo y lo vences. Llega un día en el que dices: me levanté todas las veces que me tuve que levantar de este pecado y tuve consejería y llené el vacío y sané esta área y ya no caes más en ese. Y aparece otro, un nuevo pecado en el que nunca caíste y ahora caes. Entonces, siempre con algo vamos a luchar. Entonces, la idea es vencer sobre esas áreas. Nos lleve el tiempo que nos lleve, vencer sobre esos pecados. Entonces, va a llegar un momento en donde los pecados con los que lidies no van a ser pecados recurrentes. No van a ser pecados grandes, muy entre comillas, porque todos los pecados tienen la misma categoría. Un pensamiento, una mirada, una crítica que se te escapó, hablaste mal y se te escapó. Cosas que pasan en la vida cotidiana, pero no vas a tener grandes cosas que te estén cargando, pesando. Entonces ese arrepentimiento va a ser más fácil y ese levantarte va a ser mucho más fácil. Entonces, ¿se puede vencer el pecado? ¿Se puede dejar de pecar en esas áreas específicas? Sí. En algo siempre vamos a estar pecando porque somos personas que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y siempre con algo, por más pequeñito que sea, vamos a pecar. Pero se puede ser libre de los pecados generacionales o los pecados que nos llevan atando mucho tiempo y que son recurrentes. Yo lo que siempre digo es: hay que pelear contra los pecados que son recurrentes y que nos limitan en nuestra vida espiritual y que nos alejan de Dios. Entonces, se puede vencer, se puede salir, se puede tener victoria, pero es un proceso. Entonces, levántate las veces que sean necesarias, límpiate las veces que sean necesarias, pide consejo las veces que sean necesarias, arrepiéntete las veces que sean necesarias, confiésate las veces que sean necesarias, pero no te rindas y quítate de tu mente y de tu corazón todo sentimiento que te aleje de Dios. Si pecaste, ve lo más rápido que puedas y ora, ve lo más rápido que puedas y arrepiéntete, ve lo más rápido que puedas y confiésate. No te alejes de la presencia de Dios porque es lo único que te puede limpiar y su gracia siempre está disponible para limpiarnos. Entonces, esto creo que es lo más importante que debemos hacer después de
pecar o después de caer, y es levantarnos rápido, aprender de la situación, identificar y tener nuestros sentidos espirituales muy abiertos para generar herramientas para no volver a caer y sobre todas las cosas acercarnos a Dios. A veces los pecados son esta alarma que Dios permite que estén en nuestra vida para recordarnos que necesitamos más profundidad en Dios. Entonces, este levantarte rápido te va a generar que tengas más profundidad en su presencia, que estés más cerca de Él, que busques llenar ese vacío con su presencia. Utiliza estos consejos que te acabo de dar en este video, y si viniste a este video con condenación, con culpa, con tristeza, con enojo, con lo que fuere, bueno, es tiempo de dejar todas esas emociones negativas en los pies del Señor, tomar el consejo, tomar las herramientas y las acciones que son necesarias para vencer y seguir avanzando porque acá todos hemos luchado con algo, todos hemos vencido en algún área y nos podemos edificar mutuamente. Así que sin más, espero que este video te haya sido de bendición. Escríbeme en los comentarios qué te pareció, si tienes algún consejo, algún tip, algún testimonio, me encanta leerlos, así que siempre déjenme su comentario porque siempre estoy leyendo. No olvides seguirme en mis redes sociales, que siempre se las dejo por acá. No olvides seguirme en mis redes, siempre estoy subiendo contenido por ahí. No olvides suscribirte al canal, si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Y si crees que este es un contenido de valor y que le debe de llegar a más personas y que le puede bendecir, no olvides darle like. Eso dinamiza el algoritmo de YouTube y le recomienda este video a más personas. Pero sin más, esto ha sido todo por hoy. Les dejo este video por acá y nos vemos en la próxima.